el cambio comienza con el arrepentimiento. Jesús predicaba: arrepentíos y convertíos. No es solamente el arrepentimiento. ¿Qué nos habla? Que una persona verdaderamente está arrepentida, que va a tener frutos, que va a tener una conversión. ¿Una conversión en qué? En que era una persona que era de una forma y Dios lo transformó en otra totalmente distinta. Lo encontramos en la Biblia cada vez que Dios tenía un encuentro con cualquiera de los que están, por ejemplo, con Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, y hasta su nombre tenía que ver con esa persecución que él hacía a la iglesia. Y Jesús aún no solamente le transformó, que no se volvió, dejó de ser un perseguidor de la iglesia, sino que ahora llevó la iglesia a otra dimensión, porque él fue el precursor de traer la iglesia, de traer el evangelio a nosotros. No solamente predicarle al pueblo de Israel, sino predicarnos a nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, los que somos injertados. Eso fue usado Saulo, pero aún Saulo tuvo una conversión en ese sentido, pero aún le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo. Nos encontramos a un Simón, que significa vara endeble, y Jesús le cambia el nombre a un Pedro, que significa roca fuerte. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y venimos y nos arrepentimos, necesariamente hay cambios. Es más, voltea a ver al que está a tu lado, dale una sonrisa y dile: necesariamente hay cambios. Y te digo algo, esos cambios se ven. Por eso esta obra de teatro no se la pueden perder. Esta Navidad, acabamos de terminar de sonorizar la obra ayer. Estuvimos ahí trabajando. Se ha trabajado ya tiene semanas que están trabajando. ¿Sabe qué me encanta de lo que Dios está haciendo en Navidad? Que no hay nadie que se pueda llevar la gloria. ¿Sabe por qué? Porque somos un equipo, somos un cuerpo. Me encanta que está la idea creativa, pero están los que escriben el guión, están los que escriben las canciones, están los que ponen los bailes, están los que editan, están los que graban. A veces ustedes ven aquí actuando a alguien, pero no son los mismos tal vez los que actúan que los que graban allá arriba. Están los que, por ejemplo, necesitábamos entregar la obra de teatro y porque necesitamos entregar ¿cómo se llama? Sí, pero ya el audio de toda la obra, para que producción pueda hacer los visuales que se van a pasar. Entonces me encanta cómo es un equipo. Todo lo que ustedes ven presentado en 1 hora y media es el trabajo de semanas de un cuerpo verdaderamente trabajando en una unidad, como decía el pastor Abner, en unidad, en acuerdo, para que Dios se pueda llevar la gloria y para que el pueblo pueda ver que la gloria de la Navidad es Jesús. Pero esta Navidad vamos a hablar de algo tan especial, porque nuestros spoiler alert, es el árbol y la ardilla. Entonces los actores van a ser árboles y animales. Entonces está increíble y me encanta cómo podemos poner árboles que dan fruto. ¿Por qué lo pongo como ejemplo ahorita? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cuál dice la única forma en que puedes reconocer a una persona que verdaderamente se arrepintió? Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Jesús mismo siempre nos compara con árboles y dice que somos como árboles que damos fruto, ¿no? Entonces, ese fruto habla de quién eres tú. En este momento hay algo que está hablando de ti sin que tú hables. Mira cómo es, dice la Biblia que las obras de la carne, no le dicen frutos de la carne, las obras de la carne también son visibles. Dice que son ira, contienda, pleitos, enemistades,
¿Qué está saliendo de nosotros cuando llegamos a un lugar? La gente dice, no, esa es puro pleito, puro chisme. Pues esta es enemiga de todos. O ese no se lleva, no la hables porque no se lleva con nadie. O cuando llegas a un lugar, la gente puede decir, esa muchacha o esa persona es bondadoso. Esa persona es pacificadora. Los frutos del Espíritu Santo, que son paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, y seguimos hablando. ¿Sabe qué árbol somos? Porque de que estamos dando un fruto o una obra y es visible para los demás, eso es real. La pregunta aquí es, ¿nuestro fruto está envenenado o es bueno para que alguien más lo pueda comer? Porque los frutos, yo no veo un árbol de mango comiéndose sus propios mangos. El árbol de mango da fruto para que tú y yo podamos comer de su fruto. Alguien más llega, lo reconoce a lo lejos, porque los frutos se ven a lo lejos. Cuando vean la hora de Navidad, van a ver un personaje maléfico. Es villano de Villahermosa. Bueno, hay dos personajes maléficos. Bueno, hay varios personajes malos, pero hay dos muy malas, malísimas. Ahí se van a acordar de cómo una persona, cuando no sana, cuando puede caminar en el camino de Jesús y empezar a dar frutos buenos, y terminas envenenada y envenenando a otros. Pero ¿qué fruto está saliendo de nosotros? Si pudieran verte espiritualmente, ¿qué ve la gente? Cuando te ven de lejos dicen, wow, es un árbol de bondad. Wow, es un árbol de paz. Es un árbol de paciencia. Es un árbol de benignidad. O pueden decir, ni te le acerques porque está espinado. Cuando te acercas, ¿no? ¿Has visto esas plantas que solamente las tocas y te dan rasquiña? No te puedes acercar porque nada más las tocas y son venenosas. ¿Qué somos? Es más, voltea a ver al de al lado. Por todos lados vemos sospechosos. La iglesia de Cristo tiene que notarse. La iglesia de Cristo tiene que ser un huerto frondoso, donde haya dones del Espíritu Santo, donde esté la bondad, la paz, la mansedumbre, la benignidad, y que el mundo pueda comer del árbol que vamos a hacer nosotros allá afuera. Que tus compañeros en la escuela puedan comer de ti, que tus compañeros en el trabajo, que tu familia, que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa. Esa es la iglesia de la que Jesús está esperando. La iglesia dice, ¿cómo los conoceréis? Dile al de al lado, por sus frutos. Por eso hoy voy a hablar de un tema que se llama los frutos de Dios. No es cierto. El temor de Dios. Dile al de al lado, ay mamita chula, yo quería hablar de la fe. De verdad, si me hubieran dicho, necesitaba hablar de la fe para que esto se conectara, pero yo creo que esto va a ser muy edificante. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice así: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. ¿Y sabe qué es la paz? Es un fruto del Espíritu Santo. No es una emoción, es un fruto que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. La iglesia disfrutaba de paz, pero está hablando de la iglesia primitiva. Y sabe que la iglesia primitiva, hoy gracias a Dios podemos congregarnos aquí. O sea, digo, ahí a veces no nos podemos congregar los jueves, pero no porque hay un ataque a la iglesia, gracias a Dios, sino porque hay un problema en la ciudad.
la iglesia primitiva, había un ataque a la iglesia. Ellos tenían que congregarse en cloacas, ellos tenían que congregarse abajo, en la tierra, en cuevas, en lugares cerrados donde nadie supiera, porque si se enteraban, los mataban. O sea, tú te imaginas llegar a la iglesia y que por haber llegado a la iglesia, ¿sabes que una vez nos tocó en Israel, que no, en Roma nos enseñaron donde la iglesia se metía como en alcantarillas para congregarse? No sé si fue en Israel o en Roma. En Israel también, no, en Roma. La iglesia la perseguida, la que perseguían. Bueno, cerraban las alcantarillas y les metían fuego. O sea, ahí donde estaban así, Jesucristo es Rey, la muerte. Ellos abrían, metían una hoguera, o sea, algo con fuego, y los incendiaban vivos. Y me encanta cómo dice Hechos: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz. ¿Tú te imaginas llegar a la iglesia y no saber si va a ser la última vez que vas a pisar esta tierra? Porque si llegabas a la iglesia no sabías si te iban a agarrar a ti, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu hijo, o a tu hija. Y llegar a la iglesia, tal vez en el servicio pasado se murió porque lo mataron apedreado. La familia de Esteban tuvo que haber seguido llegando a la iglesia mientras su papá murió con una sonrisa en su boca, porque lo apedrearon por creer en un Jesús que había muerto, pero también había resucitado. Y al siguiente servicio, venir a la iglesia y disfrutar de paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de conflictos. Los dones del Espíritu Santo no van a salir de nosotros porque es que si usted conociera a mi marido, si usted conociera cómo es mi casa. No conozco a tu marido ni conozco la situación de tu casa, pero sí conozco el Espíritu Santo hermoso que puede hacer que broten frutos en medio de algo que está seco, en medio de un desierto, en donde nadie daba un peso, en donde nadie se esperaba nada, donde era una tierra desértica, donde era una tierra que no tiene más que espinos. Sí puedo creer, el Espíritu Santo sí lo puede hacer, que broten ríos donde hay algo seco. Y Él es especialista. Es más, le dio al pueblo de Israel: te voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, y les dio una tierra desértica. Esa fue su tierra de donde fluye la leche y la miel. O sea, ellos hubieran dicho: ¿dónde está la leche y la miel? La leche y la miel es la que vas a hacer tú que salga a través de mí. Cuando fuimos a Israel, nos dice el historiador: como pueden ver, Israel es un lugar desértico, es un desierto, pero en Israel había flores, árboles, porque ellos encontraron la forma, porque aparte tienen el mar más salado del mundo, o sea, el mar muerto, donde literal no hay vida. Entonces ellos agarraron y desarrollaron una tecnología para hacer que el agua se pueda volver potable. Ellos alcalinizan el agua y le quitan la sal y la hacen potable. Entonces con eso riegan sus plantas y hasta riegan la frontera de todos los demás. Y ellos tienen, aunque no haya lluvia, ellos tienen plantas y tienen árboles. Y dicen: y esta es la tierra que Dios nos entregó. Dice: la tierra donde fluye la leche y la miel. Y ustedes se preguntarán, nos dijo el historiador, ¿cómo es la tierra donde fluye la leche y la miel? Si no hay leche ni miel, es un lugar desértico. Porque Dios sabía que sus hijos habían de hacer de ese lugar un lugar donde fluyera la leche y la miel. Y eso lo declaro para ti. Dios no te va a sembrar en un lugar donde está todo facilito. Dios te sembró en un desierto tal vez, porque Él sabe que sus hijos van a ser los que van a hacer de ese lugar un lugar donde fluya la leche y la miel.
Por eso te sembró en esa familia que es difícil, por eso te sembró en ese trabajo que es difícil, por eso te sembró en esa casa, en ese matrimonio, con esos hijos, en esa iglesia, en ese ministerio. Yo no sé si a alguien le estoy hablando. Pero solamente es a través del fruto del Espíritu Santo. Disfrutaban de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea y Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecidos por el Espíritu Santo. Mira cómo es. Disfrutaban de paz. Y la paz, ya dijimos, no es la ausencia de problemas. Es un fruto de nuestro hermoso Espíritu Santo que hace que produzcamos paz en medio de la circunstancia. Como Jesús dormido en medio de la tormenta, en medio de que estaban el barco a punto de claudicar, a punto de hundirse, y los discípulos estaban que ya no podían más. Y Jesús sale y dice: ¿qué les pasa? Y ordenó que los mares, que los vientos y los truenos callaran. Dios no es un Dios que nos vaya a sembrar en un lugar donde no hay mares, donde no hay truenos, donde no hay tormentas. Nos va a sembrar a donde está la mata. ¿Te has preguntado por qué? ¿Pero por qué es tan difícil mi situación? Porque Dios está esperando a que la planta dé fruto. Hay plantas que son como el chile amachito, dan fruto rápido. Hay cuijinicuiles, aguacates, ¿verdad? Pero cuando dan, dile al de al lado: ni te lo vas a acabar cuando yo dé el fruto. ¿Qué consolida a una persona? ¿Sabe? No es que estés en una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas. Quisiera poder decirte que esta es la iglesia perfecta, pero te voy a decir la verdad: esta no es una iglesia perfecta. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, con todo el corazón te lo voy a decir, esta es la iglesia más imperfecta que te puedes encontrar. Tenemos un chorro de errores. Somos los pastores más imperfectos que te puedas encontrar. Tenemos un chorro de fallas. Y lo único que te puedo decir es que habemos un montón de personas imperfectas tratando de buscar al único que es perfecto. Reconociendo: soy imperfecto, pero ayúdame, Señor, tú que eres perfecto, ayúdame a caminar, y en el camino nos vamos a caer. La iglesia está llena de imperfectos. Eso lo tienes que saber, eso tiene que ser un fundamento en tu vida. No hay iglesias perfectas, porque lo que te va a consolidar en el evangelio no es que crecí en una iglesia maravillosa sin problemas y sin errores, no. Vas a estar en iglesias, cualquier iglesia donde hay un ser humano, va a haber problemas, porque somos imperfectos. El único perfecto es Él. ¿Qué te puede consolidar en una iglesia? Y no solamente consolidar, sino hacer que esa iglesia crezca. No es que seamos perfectos, pero sí que caminemos en el temor de Dios. Lo que consolidaba a la iglesia primitiva, lo que hacía que pudieran dar el fruto en medio de la peor prueba. ¿Tú te imaginas llegar al servicio y decir: creo en milagros, y en el servicio pasado mataron a tu hija apedreada o la mataron quemada? No, lo peor debió de haber sido sentarte al lado de Saulo de Tarso, el que mató a tu hija o a tu papá o a tus primos, y verlo a pasar a hacer el llamado. Y disfrutar de paz. Solamente el temor de Dios pudo haber consolidado esa iglesia, porque cualquiera se hubiera ido cuando vio pasar a Saulo
hubiera dicho, yo me largo de esta iglesia. ¿Cómo voy a estar en la misma iglesia del asesino de mi padre, del asesino de mi mamá? Cualquiera se hubiera ido. ¿Sabes qué mantuvo a la iglesia primitiva? El temor de Dios. Di conmigo, el temor de Dios. Dilo más fuerte, el temor de Dios. ¿Qué dirige las decisiones que tomamos día a día? ¿Qué dirigió lo que te pusiste hoy? ¿Qué dirigió el mensaje que mandaste hoy? La foto que subiste a Instagram hoy, la foto que subiste a Facebook hoy. Es más, ¿qué dirigió el que estuviera sentado aquí hoy tomando las clases? Por mucho tiempo pastoreé personas a las que con buena intención pastoreamos. Les decíamos, te quiero en la clase hoy, no te la puedes perder. Vente a la intercesión, vamos a pasar lista en la intercesión, vamos a no sé qué. Por mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Lo dejamos de hacer. Mucha gente allá afuera dice, se volvieron light. Ya no te exigen nada. Yo por eso ya no llego, porque ya no te exigen nada. ¿Sabes qué terminó pasando? Esa gente con una buena intención, porque a los que les convenía venir a la intercesión era ellos. Tú estabas escuchando un tema en el servicio y decías, no manches, esto lo tiene que escuchar fulanita de tal. Con una buena intención, oye, vente a escuchar el servicio. Ellos venían, pero no impulsados por el temor de Dios, ni impulsados por la fe. Por eso nunca pudieron ver a Dios en sus vidas. Terminaron yéndose a la iglesia diciéndose que perdieron su tiempo. Alguien que tú digas, yo llegué a la iglesia y perdí mi tiempo ahí, nunca llegó con el temor de Dios. Porque aquel que llega con el temor de Dios va a ser consolidado por su Espíritu Santo. Aquel que llega con el temor de Dios. Me mataron a mi hija en la iglesia primitiva, pero valió la pena. ¿Quién puede decir eso? ¿Quiénes seríamos delante de la iglesia primitiva? ¿Qué nos sostiene? ¿Por qué venimos a tomar la clase? ¿Por qué venimos a congregarnos a los servicios? ¿Por qué saltamos en la alabanza? ¿Por qué enviamos el mensaje que enviamos hoy? Porque si no es por el temor de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Tarde o temprano vamos a terminar diciendo, perdí mi tiempo en la iglesia. Y sí, no es por el temor de Dios y por la fe, sí lo perdiste. Si levantar tus manos es para que la pastora ya deje de estar diciendo que levantemos las manos. Ay, para que el hermanito de la alabanza ya se calle. Para que ya dejes que salta y pobrecito me da tristeza cómo salta. Y ya mejor salto yo con él. Para que ya la mentora ya deje de estarme mandando mensajes porque ya se acabó el crédito de su amigo Telcel. Es que se ríen, pero esa fue la realidad de la iglesia en mucho tiempo. ¿Verdad? Y hoy no le decimos a nadie lo que tiene que hacer, porque si el Espíritu Santo no se lo dice, ¿quién soy yo para decirse? Si yo le digo lo que tiene que hacer, no van a ser más que dogmas y leyes puestas por hombres. Si lo que estás haciendo es impulsado por el Espíritu Santo, entonces no es una religión. Entonces es una relación. Dile al que está a tu lado, ¿qué te hizo tomar la decisión de venir a la clase hoy? El temor de Dios es lo que debe regir nuestra vida.
No te pongas ese pantalón tan pegado porque se te ve. No me lo pongo porque me regañan en la iglesia. Pero cuando nadie en la iglesia me ve, si el Espíritu Santo no te redarguyó con el pantalón, no sé si me estoy explicando. Agarras la cerveza cuando nadie te ve. El cigarrito cuando nadie te ve. Los mensajes en la noche cuando nadie te ve. Pero no lo digo porque si no me regaña el mentor. Si lo que te hizo que no enviaras ese mensaje fue el regaño del mentor, envía tu mensaje. Estás perdiendo el tiempo. Si lo que te hizo que no enviaras ese mensaje en la mitad de la noche fue el Espíritu Santo te redarguyó, vas por buen camino. Si lo que te hizo venir a la clase, aún con todo lo que está pasando alrededor de la ciudad, fue el temor de Dios, vas por buen camino. Si lo que te hizo no contestarle a esa persona cuando tenías todo el argumento para poder decirle unas cuantas palabras, pero te salió el fruto de la mansedumbre y la benignidad y vas por buen camino. Dile a la que está a tu lado, vas por buen camino. La paz viene por tomar decisiones en nuestra vida en base al temor de Dios. Porque si no tomamos decisiones en nuestro día a día por el temor de Dios, iglesia, estamos en peligro. Y me dirá, ¿cómo en peligro? Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice así: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Qué Dios quiere? Bendecirnos, dice que nos vaya bien, que disfrutemos, que prosperemos, no solamente nosotros, nuestros hijos, en la tierra que vamos a poseer. ¿Cuántos dicen amén? Esta lo hubieran hecho, lo creo, lo creemos, amén, amén. Pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Dice así: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Dice, esa es mi palabra. Dice, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Dice, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ella y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios. Sírvele solamente a Él y jura en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. A ver, espérate, está cañón el Dios que le servimos. A ver, mira la promesa. Que te va a dar casas con bienes que tú no compraste. Que te va a dar viñas y olivares que tú no plantaste. Dice que te va a dar cisternas. O sea, eso tiene que ver con provisión, tiene que ver con bendición, tiene que ver con prosperidad, de esa que cae mal. De esa que cuando ves a la gente te cae mal. O sea, no lo puedo creer. Por eso muchos judíos les caen mal a la gente. Por eso los vecinos de los judíos no lo soportan. Pero eso es otro tema.
Pero lo único que te dice es, lo único que te voy a pedir es, teme al Señor. No vaya a ser, dice, que mi ira se encienda. Oye, espérate, y te borre de la faz de la tierra. La mecha. Yo no sé si pudiera, se me enchinó la piel cuando dije esto. Sentí su presencia. O sea, es Dios, es todo, te doy todo o te borro de la faz de la tierra. Cuando no caminamos en el temor de Dios, estamos en peligro. Podemos ser el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel, dice la Biblia, cada vez que empezaba diciendo que Dios lo entregó a alguno, decía, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó a los madianitas, a Egipto. O sea, Israel es la niña de los ojos de Dios. Dice que son escogidos, real sacerdocio, y aún así, cuando hacían lo malo, le temían, Dios los entregaba a sus enemigos. Y si se volviera a escribir la Biblia, diría, Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó a los alemanes, a Hitler. Y si se volviera a escribir la Biblia, diría, Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios, y por eso están. Nuestra posición es orar por Israel y bendecirlos y aprender. Son el maravilloso ejemplo que Dios nos pone para que podamos aprender lo que sí hacer y lo que nunca tenemos que hacer. O sea, el temor de Dios nos libra a nosotros del mal. Dile al que está a tu lado, me libra del mal. Porque dice la Biblia, no te inclinarás a otros dioses. ¿Qué es inclinarte ante otros dioses? Fíjate esto, a lo que tú temes, le sirves y adoras, ese es tu Dios. Hay gente que no viene a la iglesia porque le tiene temor a no ganar un poco más de dinero ese día. A lo que tú temes, a lo que tú sirves y a lo que tú adoras, ese es tu Dios. ¿A qué estás temiendo? ¿A qué le sirves? ¿Y a qué adoras? Porque ese es tu Dios. No me voy a inclinar delante de la enfermedad. No me voy a inclinar delante del dinero. No me voy a inclinar delante de ningún Dios que me quiera decir cuándo le voy a servir a Dios, cuándo lo voy a adorar y cuánto le voy a dar. Es el temor de Dios el que me va a dirigir cuándo, cómo y dónde. ¿Qué es el temor de Dios? Dice, es la convicción interna. No es algo que te pueda decir un hombre. El temor de Dios nunca va a venir por una serie de cosas que te vamos a decir. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la iglesia? Nanáis la nanina. Hay gente, ay mamita, se casaron y hoy ven a los noviazgos, a los novios que salen, nadie les dice nada. Aquí lo tengo en la punta de la lengua, pero no se los dice. Porque si el Espíritu Santo no los redarguyó de salir solos en la noche y andarse besuqueando por ahí, ¿quién soy yo, verdad? Ese es otro tema de noviazgo que lo tomaremos algún día. Pero por muchos lados veo sospechosos. No se me pongan nerviosos. Pero esos matrimonios que vivieron la vez pasada donde préstame tu teléfono celular y a ver a quién le mandaste mensaje. Hoy dicen, a nosotros nos dijeron esto. Y entonces sí se podía hacer. O sea, lo dicen con tristeza porque no lo hicieron. O sea, si lo reclamas, ya te quemaste, mami. Porque entonces si lo hiciste porque un hombre te dijo que no lo hicieras, sino porque el Espíritu Santo te dijo,
¿qué haces exponiéndote? ¿Sabes? A mí nadie me dijo, yo venía de un noviazgo del mundo mundial, del mundo mundialísimo. Y a mí nadie me dijo que yo me tenía que cuidar. Pero en cuanto me convertí, agarré chaperona. Y por ahí anda la chaperona. ¿Dónde está la chaperona? Tenía 2 chaperonas. Una era mi cuñada Jade. No sé si está por acá. Allá está Jade. Jade, hasta cuando me pidieron matrimonio, ahí estaba Jade. Mi esposo, ahora mi novio en ese momento, puso las velas por toda la casa. Y así me pidió, porque yo le dije, yo no quiero que me pidas enfrente de todo el mundo. Y Jade iba con nosotros, estaba en la cocina comiéndose una crema. Me cantó, hizo todo lo que tenía que hacer, y cuando me pidió matrimonio salió Jade, ¡ya puedo salir! Teníamos chaperón hasta para que me pidieran matrimonio. Gigi, no sé si está por allá también. No te veo, ya te caché, Gigi. Allá está Gigi, viste, te estoy levantando un falso testimonio. Ella fue chaperona mía también, autoimpuesta por mí. Aquí en medio casi la ponía yo, en el cine, a las 2. ¿Quién me lo dijo? La pastora Sofi era mi pastora de jóvenes. ¿Me lo dijiste, pastora Sofi? No me lo dijo. Nunca nos dijeron, tienen que ir con chaperón. No nos dijo la pastora Maggie. ¿Sabes quién nos los dijo? El Espíritu Santo. ¿Sabes qué me dijo? Cuídate, porque la carne es débil. Y confío en ti, pero no confío en el diablo. Confiaba en mí y el Espíritu Santo confiaba en mí, pero en el diablo yo no confiaba. Así que chaperón en medio de nosotros. Ay, es la convicción interna que nos lleva a obedecer la palabra de Dios y las instrucciones de Dios con la intención de agradarlo y demostrarle con nuestras decisiones y acciones que Él es lo más importante y lo que más amamos, demostrándole así nuestra confianza total y absoluta, aun cuando estas decisiones o acciones nos lleven totalmente en contra de lo que sentimos, queremos o deseamos. Lo voy a volver a leer. El temor de Dios es la convicción interna que nos lleva a obedecer la palabra de Dios y sus instrucciones, con la intención de agradarlo, no para agradar a los hombres, no para agradar a mis pastores, no para agradar a nadie, es para agradar ¿a quién? Y demostrarle ¿a quién? No a mi líder, no a mis pastores, no a la iglesia, demostrarle a Dios. Dile que con mis decisiones y acciones, que Él es lo más importante y lo que más amamos, demostrándole así nuestra confianza total y absoluta, aun cuando estas decisiones o acciones nos lleven totalmente en contra de lo que sentimos, queremos o deseamos. En mi carne yo hubiera querido decirle unas cuantas verdades, pero como tengo temor de Dios y quiero agradarlo y lo que más amo es Él, aunque no me está viendo nadie, no lo voy a hacer porque lo que más amo es Él. Ese es el temor de Dios. Cuando estoy solo en la noche y puedo mandar ese mensaje, cuando me quedo solo con una persona y puedo ser Pulpo y los teclados, me convierto en Alfredo, no sé qué, algo pasa. Alfredo y sus teclados que tenía el Pulpo, algo pasa en mí. Puedo hacerlo, sí puedo, pero ahí sale el fruto de su Espíritu Santo. Ahí sale el temor de Dios en mí, que hace que no haga lo que puedo hacer,
Pero no lo hago, no porque está mi mentor, no porque está mi líder, no porque está el pastor. No lo hago porque el que más amo está en todos lados. Al que más temo, al que más quiero agradar, me está viendo en todos lados. ¿Cuál es el principio del temor de Dios? Su hermoso Espíritu Santo. ¿Cómo nace el temor de Dios en nosotros? Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice así: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos revela la ley que está escrita en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo te explicas que un niño hace algo sin saber, alguien le haya explicado que era malo? Lo hacía y se escondía. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. En nuestra mente, en nuestro corazón, así. En nuestro corazón, en nuestra mente. Pero ¿por qué no nos es revelada? Porque el que nos la revela es su Espíritu Santo. Ahí está, en ese pacto, ahí, escrito. Nadie, por eso dice la Biblia que nadie va a tener excusa delante de Dios. Cuando lleguemos, es que a mí nadie me predicó. Yo sabía, hace rato estaba hablando con Aide, yo sabía cuando yo estaba haciendo algo malo, cuando llegaba a la iglesia tradicional y no me había confesado y yo no pasaba a tomar la hostia porque yo sabía que no me había confesado. O sea, yo sabía que estaba mal y no sabía del plan de salvación. Y me acuerdo que mi mamá me decía: niña, vas a tomarla, van a decir, la gente va a decir que estás en pecado. Y yo, ¿cómo le explico que estoy en recontra pecado? O sea, ay, pobre mi mamá. ¿Verdad? Porque ¿sabes quién me lo había dicho? El pacto que ya estaba en mi corazón y en mi mente. Pero cuando el Espíritu Santo te lo empieza a revelar, no solo te lo revela, te empieza a dar la fuerza que no tienes. Él te empieza a ayudar en tu debilidad cuando no puedes, empieza a tomarte la mano para que tú puedas empezar a fortalecerte. Y ¿sabes qué? Te vas a caer un montón de veces y la vas a regar, pero mientras vayas caminando en el temor de Dios, Él te va a ir ayudando a que cada vez te vayas fortaleciendo más. No es que seas perfecto, Él no busca perfección, Él busca temor de Dios. Cuando alguien tiene temor de Dios, lo vas a entender. Cuando tienes temor de Dios, no empiezas siendo perfecto, empiezas ni terminas siendo perfecto. Somos muy imperfectos, pero ahí es donde, Espíritu Santo, ayúdame, lo quiero hacer porque te amo, ayúdame, enséñame, dirígeme, tómame de la mano. Y Él es bueno para ayudarnos en lo que es nuestra debilidad. Ahora, ¿cómo se pierde el temor de Dios? Proverbios capítulo 28, versículo 14 dice: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. A través de la obstinación. ¿Quién es un obstinado? Es el que sabe lo que tiene que hacer y aún así decide no hacerlo. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero soy obstinado y lo sigo haciendo. Dice, caerá en desgracia. Ahora, ¿podemos llegar a la iglesia y no tener temor de Dios? ¿Podemos estar sentados aquí mismo tomando la clase y no tener temor de Dios? ¿Sí? Claro que sí. Es más, voltea a ver al de al lado y dile: por todos lados veo sospechosos. Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice: cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo. ¿A dónde fue? No fue al table, no fue al bar, no fue al restaurante, no fue, ¿verdad? ¿Fue a dónde? Fue al templo. Y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas.
Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo Dios en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y Él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que Él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús el Mesías, lo cual me lleva a los tipos de personas que llegan a la iglesia. No todos los que están en la iglesia llegan por temor de Dios. Por eso, cuando alguien en la iglesia te haga algo y te ofenda, por el amor de Dios, no te ofendas con la iglesia. Por eso tiene que ser un principio en tu vida. Tú llegas por el temor de Dios y tienes que saber que en el templo van a haber tipos de personas. Lo tienes que saber como creyente. No todos los que llegan a la iglesia son personas con temor de Dios. Por eso les digo algo, como su pastora: no dejen a sus hijos solos con ustedes, porque no todos los que llegan al templo llegan con temor de Dios. No creas en todos los que llegan y te dicen algo en contra de tu líder, porque no todos los que llegan a la iglesia llegan con temor de Dios. No le prestes dinero a todo el mundo, a menos que el Espíritu Santo te haya dicho. Porque no todos los que llegan a la iglesia llegan con temor de Dios. Me estoy metiendo en terreno, pero lo tengo que hablar. Tipos de personas que llegan a la iglesia. ¿Están listos? Los que compran y venden. Los que compran y venden son el tipo de personas que solo llegan para sacar provecho de alguien. Había mucha gente. Miren, no conozco una persona más dadora que la profeta Margarita. De verdad. Es una mujer, de verdad, como pocas mujeres que yo conozco. De verdad, en el dar. Y hay gente que solo se le acerca a ella para sacarle algo. Y ella lo sabe. ¿Y sabes qué me dice? Yo sé que nada más se me acercan para eso. Y yo los dejo. Porque no es a mí al que están haciéndoles a Dios. Hay gente que solo llegaba aquí a la iglesia porque se les daba un apoyo financiero. Y cuando se les dejó de dar, se fueron. Y se fueron hablando mal. Cuando por años se les dio lo que hacía falta. No de lo mucho que había, sino de lo que hacía falta. Y cuando se les dejó de dar, se fueron hablando mal. Son los que peor hablan. ¿No se acuerdan de los años que sí se les pudo dar? Hay gente que solo llega a la iglesia para ver qué saca. Y cuando ya no lo puede sacar más, se van. Hay gente que solo viene a la iglesia porque lo invitó su maestro, y si el maestro no lo ve en la clase, no le va a poner 10. Y solo llega a la iglesia por el maestro que lo invitó. Pero cuando termine la carrera, en su mente, por supuesto, nadie de aquí. Hay gente que solo llega a la iglesia porque lo invitó la novia. Porque lo invitó el novio. Me encanta hablar palabra dura. ¿Sabes que hay otra versión que dice que Jesús volteó la mesa y los cinturoneó a todos? ¿Sabes que cuando hay una palabra dura es una cinturoniza que el Señor nos está metiendo? Eso hizo Jesús. Si lo hubieran sacado en redes, imagínate a Jesús cinturoneando gente, agarrando, volteando mesas y agarrando a cintazos a todo el mundo. O sea,
Esa fue la reacción que causaban en Jesús este tipo de gente. Gente que solo venía para vender y comprar. O sea, por algo que ganaban. El que venga, los que cambian monedas. Estos tenían que ser los no judíos para poder hacer esta transacción en el templo. Es decir, los judíos cambiaban, llegaban con ellos y cambiaban la moneda griega y la cambiaban con su moneda porque solo se podía ofrendar con su moneda. Entonces ellos no podían tener esa transacción porque los dejaba de ser puros y tenía que ser alguien mundano verdaderamente. En la iglesia te vas a encontrar con el mundano verdaderamente. O sea, por lo menos los que compran y venden están en la iglesia y por lo menos gritan amén mientras el maestro lo invita o mientras la novia son novios de alguien o mientras les dan lo que le tienen que dar. O sea, no son cristianos, pero por lo menos lo disimulan. Estos no lo disimulan, son los clásicos que llegan a la iglesia así de, para que ya deje de estar molestando a esta mujer, pero se sientan así. Así de, si te me acercas, te arranco la cabeza. O sea, solo porque a ellos les convenía venir a la iglesia, porque había una transacción que ellos iban a sacar, o sea, que si la mamá le dijo, si no vas a la iglesia no tienes permiso para ir en la noche. Por eso vino, pero está con el celular. Perdón, pero lo tengo que decir. A mí mi mamá me decía cuando me llegaba a la iglesia, porque yo no quería ir con ella a la iglesia tradicional, me decía, si no me llevas no te dejo ir a la disco. La llevaba, pero yo llegaba toda así. No quería llegar a la iglesia y quería que la gente supiera que no quería llegar a la iglesia. Y hay gente que llega así. Yo no llegaba por temor de Dios a la iglesia, llegaba porque mi mamá no me iba a dar permiso de salir si no llegaba. Por supuesto, les digo algo y de verdad no es mentira, no están aquí porque ustedes han pagado el precio. No estarían aquí si no tuvieran temor de Dios. O sea, pagando un precio los miércoles. Yo sé que no están aquí este tipo de personas. Date un aplauso. ¿Sabes quién más estaban? Los que vendían palomas. Los vendepalomas. Estos eran los que se aprovechan del sacrificio de alguien más. Son los que, oye manita, préstame el vestido, un vestido. Sí, te lo presto. Y cuando te lo pides de regreso, te dicen, ¿y eso que eres cristiana? Oye manita, dame el ray y si no se lo das, ¿y eso que eres cristiano? ¡Qué bárbaro! Oye, dame el presupuesto de esto, te cobro el doble de lo que cobran los del mundo, porque como somos hermanos, pues oye, y si no se lo pagas, qué bárbaro, y eso que son cristianos. Los vendepalomas, los que llegaban a vender las palomas, solo llegaban a quererse aprovechar del sacrificio, porque llegaban a vender las palomas y las palomas eran para el sacrificio en el templo. Gente que solo llega a la iglesia para aprovecharse del sacrificio del que sí quiere sacrificar. El típico de que llego a la iglesia, pero págame el encuentro, págame mi retiro, págame. Los jefes de los sacerdotes y los maestros. Este tipo de personas es el liderazgo. Hasta a nosotros nos toca. Fíjate, ellos no se ofendieron con que Jesús llegara y dice que, si me pones el versículo, el final, no se ofendieron porque Jesús, imagínate, había un loco, o sea, Jesús, llegando a cinturonear a la gente, a voltear mesas, a hacer un desastre, y ellos no se ofendieron por el desastre que estaba haciendo de la voltear la mesa y cinturonear a la gente. Ellos se ofendieron porque a Jesús, dice, los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús.
Esta gente se va a ofender cuando Dios empiece a hacer algo que para ellos esto no es de... O sea, a ver, ¿cómo que enfermos que sanan? ¿Cómo que endemoniados que se liberan? Cuando Dios empieza a traer un mover nuevo a la iglesia, son el tipo de gente que se va a levantar diciendo, esto no es de Dios. O sea, es gente también que va a haber necesidad en la iglesia, pero cuando alguien diga, yo lo hago, ¿cómo lo va a hacer él? Él sí es mundano. Oye, pero sí es mundano, pero por lo menos quiere servir. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en problemas. No, yo sé que no me estoy metiendo en problemas porque yo sé que ustedes no son un pueblo temeroso de Dios. Gente, oye, tuvo la revelación de servir. A lo mejor tú no estás teniendo la revelación. Tuvo la revelación de las sanidades, de la liberación, y cuando no la tuve yo, me ofendo. Porque yo no fui el usado por Dios para las sanidades y la liberación. Y entonces empiezo a hablar mal del que sí es usado por Dios para la sanidad y la liberación. Y para el mover del que Dios está trayendo. Hemos visto cómo han atacado al ministerio apostólico. Negar el ministerio apostólico es negar el ministerio del pastor, negar el ministerio del evangelista, del maestro. No lo podemos negar. Que han habido personas que se han aprovechado, sí, pero también hay maestros que se han aprovechado de sus alumnos y no por eso todos los maestros son malos. Hay abogados que se han aprovechado de otras personas con las leyes y no por eso todos los abogados son malos. Hay doctores que se han aprovechado de sus pacientes y no por eso todos los doctores son malos. Hay apóstoles que han hecho lo malo, sí, pero no por eso todos los apóstoles son malos. Hay pastores que han hecho lo malo, sí, pero no por eso todos los pastores son malos. Ok, los enfermos. Estos llegan solamente a buscar algo de Dios. Sanidad, liberación, restauración. ¿Es malo? No. Pero en cuanto lo reciben, se van. ¿Cuánta gente hemos visto que llegan, buscan, piden oración, ayunan, todo, la reciben y se van con su milagro y no los vuelves a ver? Y no sé si alguien me puede ayudar con el piano. Y los últimos, los niños. Digo conmigo, los niños. Nuevamente, los niños. Otra vez más fuerte, los niños. Estos son los que perfeccionan la adoración. Estos son los que tienen la revelación de quién es Jesús en sus vidas. El otro día me decía Vicky, no sé si está Vicky por aquí, ya llegó, pero me decía Vicky, pastora, mi hijo Tiago, ¿cuántos años tendrá Tiago? 9. Bueno, por allá gritaron 9. Y dice que vino al servicio de jóvenes. Y en el servicio de jóvenes hablaron del servicio. Y al otro día, el sábado, que él no iba a la escuela y que era el único día que se podía levantar tarde, se levantó antes que su mamá. Y dice que arregló la casa, la limpió, barrió todo. Y dice que cuando ella bajó, encontró la casa arreglada y le dijo, ¿qué pasó aquí, Tiago? Y le dijo Tiago, mamá, es que en el servicio ayer hablaron de servicio. Y yo dije, yo le quiero servir a mi mamá. Un niño escucha y lo cree. Escucha y lo cree. Al otro día, ella no le dijo, ponte a barrer la casa, no. El niño escuchó y con su inocencia dijo, yo le quiero servir a mi mamá. ¿Cómo le sirvo a mi mamá? Le voy a hacer el desayuno, le voy a hacer la... Ese es el corazón de un niño. Dice la Biblia que los únicos que pudieron tener la revelación de quién era Jesús. Dice, ¿me la pones? Otra vez el versículo, la última parte. Dice, al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban. ¿Qué le gritaban? A Jesús el Mesías. Fueron los únicos que tuvieron la revelación de que él era el Mesías. Por eso Jesús dijo que los niños, el que no fuera como un niño, no podría entrar al reino de los cielos.
Porque Jesús no quiere ni vende palomas, ni cambia monedas, ni fariseos y maestros. Las iglesias están llenas de mucha gente que llega y no por temor de Dios. Jesús quería, si esta fuera la iglesia, estos niños que tuvieran la revelación de quién soy yo. Malaquías 3, capítulo 16. Dice: cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Y Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Dice: y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlo. ¿Sabes qué pasan con los que son puros como un niño? Dios escucha lo que tienes que decirle. Dice: cuando los que adoran a Dios y lo respetan. ¿Qué es el temor de Dios? No solo oírlo y hacer lo que tú quieres, oírlo y respetarlo. Hablaron entre sí. Dios los oyó y hizo que anotaran en un libro sus nombres. Te quiero decir algo, y eso es lo que Dios me mandó a decirte a ti. Hay un nombre, un libro anotado en el cielo con tu nombre, con letras de oro, que dice cada una de tus aventuras, que dice cada una de las cosas que has hecho por temor a Dios. Como los hombres y mujeres, ¿quién le enseñó a David a danzar como danzaba? ¿Quién antes de él? Hoy nosotros podemos aprender de David, pero ¿quién le enseñó a David? ¿Quién le enseñó a Abraham a tener fe cuando era un viejito de 80 años? Hoy podemos decir, la fe como la de Abraham. Hoy podemos tener fe como él, pero ¿quién le enseñó a Abraham a tener fe en medio de que no había por qué creer? ¿Quién le enseñó a Daniel a no doblarse delante de ese rey por el temor de Dios y a saber que aún en la fosa de los leones Dios iba a estar con él y lo iba a cuidar? ¿Quién le enseñó a Abed-nego, a Sadrach, a Mesac a no doblegarse, a no comer cosas impuras, a guardar su corazón y su mente limpios y saber que Dios los iba a librar en medio del horno? ¿Quién le enseñó a la mujer que derramó el perfume y con sus cabellos secó sus pies? ¿Quién le enseñó a la iglesia primitiva a perdonar a sus agresores, a tener paz en medio de la persecución y de la tribulación? El Espíritu Santo. El temor de Dios que había en ellos. Eso es lo que, iglesia, nos va a llevar a hacer, a lograr proezas, a hacer que aquellos que no conocen el Evangelio puedan unirse. Eso es lo que va a llevar a que podamos conquistar Villahermosa, México y el mundo, no para nuestro ego, sino para que el mundo pueda conocer a un Jesús verdadero. No una religión, no dogmas. No reglas de hombres, sino su hermoso Espíritu Santo. Lo único que va a poder hacer eso es el temor de Dios en nuestra vida. Si lo que haces
¿Por qué lo haces? ¿Lo estás haciendo por temor de Dios o lo estás haciendo porque alguien te dijo que lo hicieras? ¿Quién te dijo a ti que dejaras lo que estás haciendo para venir a tomar una clase? Muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera tuvieron para poder pagar su pasaje y se vinieron caminando. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Hay mucha gente que se viene caminando de su casa y otras tantas que tienen un carro que Dios les dio y ya no lo quieren usar ni para venir a la iglesia. Pero ¿quién te enseñó a ti a estar aquí sentado por horas cuando tal vez tienes hasta dolor de espalda? Pudiera haber estado en tu trabajo. ¿Quién te enseñó a sacrificar cosas que has sacrificado para venir a la iglesia? Te quiero decir algo. Dios lo ha visto, lo ha oído y lo ha anotado. ¿Sabes cuándo anotas algo? Cuando no quieres que se te borre de la mente. Y tú no te le has borrado de la mente a Dios. No hay ningún sacrificio que hayas hecho por Dios que Él no tenga anotado. Todas aquellas cosas que has dejado, todos aquellos mensajes que has dejado de mandar, todas aquellas palabras que pudiste haber dicho pero no las dijiste por temor de Dios, todos aquellos insultos que recibiste solamente por conocerlo a Él, todas aquellas mentiras que tal vez alguien dijo de ti y tú no te defendiste por temor de Dios. Y a lo mejor yo no conozco tu historia, pero te quiero decir algo. Dios no solamente conoce tu historia, sino que la tiene anotada. Y te voy a decir algo. En toda historia siempre hay un momento difícil y hay un desenlace. Tú y yo no hemos llegado a nuestro desenlace. Estamos tal vez en el final de nuestra temporada, en el final del capítulo, lo cual no es un punto final, es un punto y suspensivo. Es un punto y aparte, porque Dios todavía no ha terminado la historia con aquellos que le aman, con aquellos que le temen. Y por difícil que sea lo que te está tocando vivir en este momento, te quiero decir, en medio de tu circunstancia, paz, porque Él no ha terminado la historia. ¿Sabías que gracias, una película o un buen cuento o una buena serie se considera buena por el nivel de su personaje de villano? Te quiero decir algo, no importa qué enemigos hayas tenido. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un nivel de Dios sobrenatural que va a dejar avergonzados a tus enemigos. Dios está permitiendo enemigos en tu vida que se hayan levantado, porque esa historia va a estar muy buena. Ha estado muy buena en el cielo. Hay un libro escribiéndose. Hay un libro contando tus aventuras. Hay un libro que tiene tu nombre escrito en el cielo. Se llama Sofía, se llama Rocío. ¿Cómo se llama? A la cuenta de 3, grítalo. 1, 2, 3. Vuélvelo a gritar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo se llama tu libro? 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 Sería el libro de las aventuras de
no ha llegado a su final. Se sigue escribiendo y está escribiéndose en las mejores manos. Cada vez que has tomado una decisión en tu vida que ha sido en base al temor de Dios, ese libro se sigue escribiendo. Aunque el enemigo ha querido venir a levantarse contra tu vida para destruirte, Dios sigue escribiendo tus aventuras. Y el desenlace, ¿sabes cuál es? Que Él venció.